El día de hoy vamos a tratar los procesos del metabolismo celular. Nos vamos a concentrar en descarboxilación del piruvato, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Nos vamos a concentrar específicamente en los procesos que ocurren a nivel de la mitocondria. Ahí es donde vamos a estar trabajando el día de hoy. Luego que tenemos la producción de acetilcoenzima A, vamos a tener lo que es el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Vamos a tener que ocurre a nivel de lo que es la matriz mitocondrial. Recuerden que estamos llevando a cabo procesos importantes, procesos aerobios, procesos en presencia de oxígeno. Y vamos a tener que el ciclo de Krebs va a ocurrir 8 reacciones importantes. De las 8 reacciones vamos a tener reacciones de condensación, vamos a tener reacciones de hidratación, descarboxilaciones, vamos a tener también fosforilación y reacciones redox o de oxidorreducción. Cuando estamos hablando de reacciones de condensación, las reacciones de condensación son aquellas que llevan liberación de agua, ¿verdad? Hay una liberación de una molécula de agua y estamos hablando que estas reacciones son importantes para la formación de enlaces. Cuando hablamos de hidratación, pues estamos hablando de entrada de agua. Las reacciones de descarboxilación me permiten la formación de CO2. La fosforilación me permite la formación de ATP. Aquí es una fosforilación a nivel de sustrato, diferente a la que ocurre en la fosforilación oxidativa. Y vamos a tener reacciones de oxidorreducción, que son las que me van a permitir formar lo que es el NADH y el FADH2, coenzimas de alto nivel energético, coenzimas reducidas de importancia que llevan electrones de alto nivel energético. Ahora bien, esas son las 8 reacciones. Vamos a tener que el ciclo de Krebs va a tener 2 etapas importantes, va a ocurrir en 2 etapas principales, donde la primera etapa va a estar llevada a cabo entre la reacción 1 a la reacción 4. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí entre reacción 1 y reacción 4? Bueno, aquí lo que va a ocurrir es que los grupos acetilos, el grupo acetilo, que tiene 2 carbonos, entra a reaccionar con el oxalacetato. Esa es la primera etapa. Entonces vamos a tener una reacción con el oxalacetato, que aquí vamos a tener 4 carbonos, y esta reacción de la 1 a la 4, o esta primera etapa, es lo que me va a permitir a mí la formación o la liberación de las moléculas de CO2. Entonces aquí voy a tener yo reacción de 2 moléculas de CO2. ¿Por qué 2 moléculas? Vamos a tener que son 2 etapas, pero son 2 vueltas, una por cada acetilcoenzima A, y 8 reacciones en cada una de las vueltas. Vamos a tener una segunda etapa, que la segunda etapa es conocida como la regeneración del oxalacetato. Entonces, en la regeneración de oxalacetato, lo que vamos a tener acá es que hay una reacción con la otra acetilcoenzima A. Aquí vamos a tener reacción con la otra acetilcoenzima A. Recuerden que les dije que al ser 2 vueltas entra de una en una. Y esta segunda etapa va a ser de la reacción 5 a la reacción 8. Entonces, esas son las 2 etapas que nosotros vamos a poder visualizar en lo que es el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Como todos los procesos metabólicos, vamos a tener enzimas claves, son enzimas claves del ciclo de Krebs. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una primera enzima, que es esta de aquí, que es la enzima iniciadora. La enzima iniciadora del proceso se conoce como la citrato sintasa. Esta citrato sintasa que vamos a tener, la citrato sintasa lo que hace básicamente es que sintetiza, su nombre lo dice, sintetiza citrato
a partir de acetil-CoA, acetil-coenzima A y oxalacetato. Eso es lo primero que vamos a tener. Entonces tenemos esta enzima iniciadora, que es la que podemos visualizar, que es la citrato sintasa. Esa es la primera que vamos a ver. Tenemos también enzimas reguladoras de importancia. Vamos a mencionar 3 enzimas reguladoras. Dentro de las enzimas reguladoras vamos a tener la isocitrato deshidrogenasa. Esta isocitrato deshidrogenasa, todas tienen el apellido deshidrogenasa. Entonces vamos a tener el isocitrato deshidrogenasa. Esta enzima también va a tener sus inhibidores y también va a tener sus activadores. Entonces vamos a tener que inhibida especialmente por NADH y ATP. Vamos a tener que esta es activada. Dentro de los activadores vamos a tener lo que es el ADP y el NAD+, y va a tener un cofactor importante, que el cofactor importante aquí, un cofactor, va a ser el manganeso. Entonces esas son las particularidades propias de la enzima. Vamos a tener una segunda enzima, que la segunda enzima va a ser la alfa-zeta-glutarato deshidrogenasa, todas de apellido deshidrogenasa, y igual esta enzima va a tener inhibidores y activadores. Entonces dentro de los inhibidores vamos a tener el NADH y vamos a tener el succinil coenzima A. Succinil coenzima A, NADH y succinil coenzima A van a ser los inhibidores. Y vamos a tener activadores, que dentro de los activadores vamos a tener aquí, el activador va a ser el AMP y el NAD+. Esos van a ser mis activadores importantes. Y vamos a tener una tercera enzima reguladora de importancia, que es la malato deshidrogenasa. Y la malato deshidrogenasa va a estar inhibida por NADH. Algo importante que mencionamos es que uno de los principales inhibidores de las enzimas reguladoras en la matriz mitocondrial es el NADH. Si vamos, por ejemplo, la citrato sintasa también es inhibida por NADH y por citrato. Entonces, si ustedes logran visualizar, en todas vamos a tener que el NADH va a ser inhibidor. Entonces, el principal inhibidor de las enzimas reguladoras de la matriz mitocondrial va a ser el NADH. Este esquema es perteneciente al ciclo de Krebs. Aquí tenemos el sustrato inicial, que es la acetilcoenzima A, y podemos visualizar los productos. Entonces vean acá tenemos un CO2, NADH. Aquí tenemos otro NADH, tenemos CO2, una molécula de ATP, una molécula de FADH2 y una molécula de NADH. Esas son las moléculas que vamos a tener nosotros en una de las vueltas del ciclo de Krebs, porque recuerden que hablamos de que son 2 vueltas. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta también los intermediarios. Vamos a hablar de intermediarios energéticos, de moléculas energéticas, intermediarios energéticos. Dentro de los intermediarios energéticos vamos a tener 5 moléculas. Vamos a tener el isocitrato, alfa-zeta-glutarato, también vamos a tener el succinil coenzima A, succinato y el malato. A partir de isocitrato vamos a formar la primera molécula de NADH y la primera molécula de CO2. A partir de alfa-zeta-glutarato vamos a formar la segunda molécula de NADH y la segunda molécula de CO2. A partir del succinil-CoA vamos a formar lo que es la molécula de GTP o ATP. A partir del succinato vamos a formar
la molécula de FADH2 y a partir del malato vamos a formar la tercera molécula de NADH. Importante tener claro, una molécula de acetilcoenzima A, es decir, una única vuelta del ciclo de Krebs, me va a formar 3 moléculas de NADH, me va a formar una molécula de FADH2, me va a formar una molécula de ATP y me va a formar 2 moléculas de CO2. Este ATP, esta formación de ATP, recuerden que estamos hablando de fosforilación a nivel de sustrato. Las 2 vueltas del acetilcoenzima A, pues me va a formar el doble de los componentes. Entonces vamos a tener en cuenta factores importantes. Cuando hay mutaciones en algunas enzimas, que eso es otra cosa importante para tenerlo en cuenta, por ejemplo, algunas mutaciones en los genes que producen, en los genes para la fumarasa, para la alfa-cetoglutarato, deshidrogenasa, también mutaciones en los genes, por ejemplo, de la succinil-CoA sintasa. Cuando hay mutaciones en estos genes, se van a desarrollar lo que son las encefalopatías. Hay muchas encefalopatías relacionadas con el mal funcionamiento de enzimas propias del ciclo de Krebs. El metabolismo del ciclo de Krebs, vamos a hablar que el metabolismo es anfibolismo. En los procesos anfibólicos vamos a tener que hay procesos o eventos catabólicos y procesos anabólicos. Vamos a tener aquí algo importante. En los procesos catabólicos vamos a tener lo que es la oxidación de los acetilos, y esta oxidación de acetilos es lo que me va a permitir formar CO2. También vamos a tener la conservación de la energía. Aquí va a haber conservación de energía. Esta conservación de energía la podemos visualizar en las moléculas o en coenzimas reducidas, básicamente, que se van a estar formando durante el proceso, y estas coenzimas reducidas van a ser el NADH y el FADH2. Ahora bien, si nos vamos a los procesos anabólicos, en el ciclo de Krebs vamos a tener muchos intermediarios. Dijimos que teníamos intermediarios energéticos y también podemos decir tenemos muchos intermediarios metabólicos, precursoras o precursores de vías de biosíntesis. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el oxalacetato como un precursor. El oxalacetato lo vamos a utilizar en procesos específicos como la gluconeogénesis y síntesis de aminoácidos. Ahí lo vamos a tener. Cuando hablamos de la síntesis de aminoácidos, no es todos los aminoácidos que se van a formar a partir de allí. Por ejemplo, podemos decir aquí la lisina, la metionina, treonina, isoleucina, en fin, son algunos ejemplos de ellos. El alfa-cetoglutarato lo vamos a utilizar específicamente para la síntesis de aminoácidos, precursores de glutamato. Entonces ahí vamos a tener este componente. Y otro importante es el succinil-CoA. El succinil-CoA, este básicamente va a estar utilizado en la síntesis de porfirina. Síntesis de porfirinas.
Entonces, vamos a tener aspectos importantes, intermediarios metabólicos. En productos vamos a tener lo que son los productos del ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico, esto teniendo en cuenta las dos moléculas de acetilcoenzima A. Entonces, por dos moléculas de acetilcoenzima A se me van a formar 4 moléculas de CO2, se me van a formar 2 moléculas de ATP. Esta formación de ATP, recuerden que es por una fosforilación a nivel de sustrato. Voy a tener la formación de coenzimas reducidas. Estas coenzimas reducidas como 6-NAD y 2-FADH2, estas coenzimas reducidas van a ir a la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Entonces, básicamente, ¿para qué? Vamos a cadena transportadora y fosforilación oxidativa para poder generar ATP. Eso es lo que vamos a necesitar o lo que vamos a tener al final. En el balance general, cuando hablamos del balance general, lo que vamos a decir es el metabolismo de una molécula de glucosa. Nosotros iniciamos con una molécula de glucosa en la glucólisis y al finalizar el ciclo de Krebs, estos son los productos que vamos a tener. En glucólisis obtuvimos 2 ATPs, en ciclo de Krebs 2 ATPs. Estos ATPs, por fosforilación a nivel de sustrato, coenzimas reducidas, vamos a obtener en glucólisis 2 NADH, en descarboxilación del piruvato 2 NADH y en ciclo de Krebs vamos a obtener 6 NADH para un total de 10 NADH. Igualmente vamos a tener 2 FADH2 generados en ciclo de Krebs. Algo importante, en ciclo de Krebs vamos a tener el metabolismo completo, y vamos a tener lo que es metabolismo completo de la glucosa. Ahora lo que nos quedan son coenzimas reducidas para movilizarlas hacia cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa para generar ATP.